Amén. Fíjese que hace en estos días, ¿verdad? Estábamos platicando con algunos hermanos y ahorita que se lo mencionaba y antes de que entremos, quizá con esto quiero introducirme. Me venía ahorita, mientras que oraba nuevamente, me venía esto que platicamos con uno de los hermanos, por ciertas situaciones que se dieron, pero quiero decirle que nosotros, hermano amado, casi siempre vamos a ver que el enemigo de nuestras almas va a querer trabajar recordándonos el pasado, ¿sí? Siempre, casi siempre. En la gran mayoría de casos es un recuerdo del pasado. Ahora, cuando nosotros vamos a Jeremías 29:11, que creo que es un pasaje muy conocido por todos, incluso pues usted, y yo lo tengo ahí en mi casa, donde tengo montada mi oficina, ahí tengo ese pasaje de Jeremías 29:11, que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿verdad? Son planes de paz, son planes de bendición, son planes de prosperidad y no de calamidad. ¿Para qué? Ok, para darles el futuro que se merecen. Ahora, yo le pregunto, usted así, siendo consciente, ¿qué futuro usted merece? Según usted, ¿qué futuro usted merece? Siendo consciente, ¿qué futuro usted merece? Fíjese que la Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿verdad? Entonces, usted, que no quiero que me lo conteste, solo quiero que se lo conteste usted a sí mismo. ¿Qué futuro usted merece? A ver, no me lo conteste. Usted, porque es que mire, hermano, claro, por ahí podría decir, y de hecho lo escuché que alguien dijo, ¿verdad? Pues lo que Dios quiera. No. Sí, yo sé que es lo que Dios quiera, pero Él dice el futuro que ustedes merecen. Entonces la pregunta del Señor es, pues, ¿cuál es el futuro que tú crees que mereces? ¿Verdad? No dice el futuro que yo creo que tú mereces, sino el futuro que tú mereces. Entonces nos deja a nosotros ver lo que seamos nosotros conscientes del futuro. Ahora, ¿por qué nos está diciendo esto, hermano? Porque si nosotros permitimos que el enemigo continuamente, oiga esto, si nosotros permitimos que el enemigo continuamente nos esté recordando el pasado y nosotros le damos cabida al pasado, entonces vamos a minimizar el futuro que nosotros merecemos. Pero si dejamos que en el presente, óigame bien, si dejamos que en el presente el Espíritu del Señor esté trabajando nuestras vidas, entonces vamos a entender y vamos lo voy a decir así, racionalizar nuestra mente espiritual, es decir, a darle una razón a nuestra mente espiritual para decir el futuro que yo merezco es este. Se lo voy a plantear tal vez de otra manera. Si usted permite, y yo, que en el recuerdo del pasado, o el recuerdo del pasado, esté continuamente en nuestra mente y en nuestro corazón, eso se va a volver una carga para nuestras vidas. Y la Biblia dice, despojaos, o se va a volver un peso también, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. Entonces yo no entendía a qué se referían las cargas, porque a veces las cargas uno podría decir, no hombre, eso de las cargas, mi esposa son mi carga, o mis hijos, o mi suegra,
Ellos son mi carga. No, fíjese que no. El enemigo trata de cargarnos continuamente con el pasado que nosotros tuvimos. Cuando el pasado viene a ser recordado a nuestras vidas, eso nos carga. Porque tal vez usted está, voy a perder la compostura. Y de repente el diablo le dice, vos pecador, fornicario, adúltero, mentiroso, engañador, y póngale todos los epítetos que usted quiera que éramos antes, ¿verdad? Ladrón, así bailabas, así decías, cerrabas la puerta del 2010, 2009, 2000 no sé qué, que queda por allá donde usted conoce. Hermano, ahí, cuando empieza el enemigo a recordarnos eso, entonces usted, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar. Señor, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Recuérdate todo lo pecador que era. Pues si el Señor ya lo sabe. Pero la Biblia dice que cuando Él vino y nos limpió con su sangre, entonces enterró todo nuestro pasado. Él agarró todo lo que nosotros éramos, todo lo que habíamos hecho malo y lo echó a lo profundo de la mar. Cuando usted empieza a recordarle al Señor, ¿te recuerdas de aquel pecado? No, le dice el Señor, no me acuerdo. ¿Pero te recuerdas de aquel otro? No, le dice el Señor. Bien, hombre, recordate. No, le dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios quiere es trabajar en este presente que nosotros estamos. Mientras que nosotros trabajemos, dejemos que el Espíritu trabaje este momento que nosotros, hermano, estamos viviendo. Por eso es un día a la vez. Cada día trae su propio mal, su propio afán. Entonces, para nosotros, cada día es el presente para ser nosotros convertidos. Cada día que pasa, la obra del Espíritu, hermano, y cuando el Señor hablaba a mi corazón, usted recordará hace unos días atrás, a través de la palabra del profeta, que hablaba a mi corazón y decía, van a ir creciendo, como despacio, como crece un niño. Entonces usted, hermano, usted no dice, ay, cuando mi hijo era así chiquitito, yo hubiese querido que así se quedara. No, usted va viendo que cada día va evolucionando, va creciendo, se va haciendo más fuerte, como dijo mi esposa, va tirando las cenizas, ¿verdad? Y se va convirtiendo en aquel galán de telenovela o aquella hermosa princesa, ¿verdad? Que la quieren contratar para Miss Universo. Amén. Sí, gloria a Dios, ¿por qué no? ¿Verdad? Mis ríos de vida. El asunto es que nosotros, hermano, debemos de entender que esto es evolutivo. Esto es una evolución en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que el pasado, es decir, dejamos que el enemigo entre y nos recuerde todo nuestro pasado, entonces empezamos a involucionar. Empezamos a decaer y entonces no nos convertimos, sino que dejamos de tener esa conversión día con día. Por supuesto es y claro está que no se trata de volver entonces a los pecados pasados. Porque como el Señor ya no se acuerda, pues por eso. Como el Señor ya no se acuerda, entonces ahí dejémoslos. No permitamos que el enemigo vuelva otra vez y en las pequeñas puertas que nosotros dejamos. Por eso dice la Biblia que el que aportía a su vallado, el que le hace un hoyo a su vallado, ese lo morderá la serpiente. Entonces, si anteriormente usted ya había estado de gravedad porque lo mordió la serpiente, entonces ahora es tiempo de poder cerrar todos los hoyos que le hizo a su vallado. Su vallado es su vida. Para que entonces empiece una conversión a las cosas de Dios.
De tal manera que entonces empecemos a hacer, que empecemos a ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Amén. Entonces, pero eso se da hora tras hora. ¿Verdad que sí? Usted no ve, yo ya se lo he dicho muchas veces, solo en las caricaturas está así de que la noche y ¡fum! Ya sale el sol, ¿verdad? ¡Fum! Se va a la noche y ¡fum! Sale otra vez el sol, ¿verdad? Eso solo en las caricaturas se ve. Pero en la vida cotidiana, en la vida diaria no es así. Nuestra vida va pasando las horas y entonces usted va viendo que la mañana va levantando, ¿verdad? Su vida y mi vida es así. El trabajo continuo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo dé a nuestras vidas. El moldearnos a nosotros continuamente. Eso es lo que nos va dando la evolución en nuestra vida. Eso es lo que nos va a ir dando la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Porque esto no es por arte de magia. Porque para empezar el Señor aborrece la magia, ¿verdad? No es una cuestión de que hoy tomé Santa Cena, ya mañana ya estoy bien. No, Señor. Es una cuestión de que esté en usted continuamente esa sangre del Cordero, ese cuerpo del Cordero, haciendo su obra todos los días en nosotros y nosotros dejando que aquello nos vaya cambiando, transformando y dando la imagen de Cristo en la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? Ok, entonces, y de ahí la culminación, porque digamos, hace un segundo ya es pasado, ¿verdad? Pero dentro de un segundo es futuro. Entonces, si en nuestro presente, en este segundo presente, hay una conversión, hay una transformación, hay un cambio, entonces el pasado, el segundo pasado, ya no va a ser igual que el segundo futuro, porque el segundo, no segundo de second, ¿verdad? No, segundo de tiempo, va a ser mejor que el que yo ya dejé, por cuanto hubo una conversión, por cuanto hubo una transformación en mi vida. Pero eso es, óigame bien, eso es si yo le permito al Espíritu Santo que trabaje en mí, que la buena obra que empezó la lleve a su culminación, que es la perfección. Pero si yo me estanco, si yo me monto en mi macho, si yo dejo que el enemigo me bombardee y le doy chance a recordarme mi pasado, entonces va a pasar esto. Yo ya voy bien bonito aquí, ¿verdad? Caminando. Pero si llega un peso a mi vida, entonces ya no voy a poder avanzar. ¿Se recuerda de aquella mujer que estuvo 18 años con una enfermedad que el diablo le había puesto? Así dijo el Señor Jesús. Que era hija de Abraham, que tenía promesas, era judía, pero no avanzaba. ¿Por qué? Porque la habían cargado, tenía una joroba en ella. Muchas veces nosotros dejamos que el enemigo con el pasado nos vaya jorobando, entonces ya no le ponemos atención al futuro que Dios tiene para nosotros, que es lo que nosotros creemos que merecemos como hijos de Dios. Porque pongámoslo en este sentido, como hijo de Dios, ¿cuál es el futuro que usted merece? La vida eterna. La vida eterna. El no ver muerte jamás. Pero eso se alcanza si nosotros nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces dejé el peso del pasado, pero también consigo dejé el pecado. Ya no quiero pecar como lo hacía antes. Y no soy Luis Miguel, ¿verdad? Que cada rato así, ¿verdad? Sino, le estoy dando un ejemplo nada más.
Hermano, entonces la situación está en que vamos a avanzar hacia ese futuro de la vida eterna si hay una conversión. En cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes, cada semana que pasa en nuestra vida, y el Espíritu está haciendo lo que Él quiere hacer en nosotros y que nosotros dejamos. Porque el Espíritu Santo es caballerosísimo. Y no lo va a agarrar y... Venga aquí un momentito, hermano Angelito. Que por cierto estuvo de manteles largos, ¿verdad? Así que, happy birthday. Es hoy. Está. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Felicidades, hermano. Dios mío. Mire, el Espíritu Santo no llega y le dice, a ver pues, ahora sí vas a caminar. Camine pues, camine. ¿Verdad que no? El Espíritu Santo se pone frente a nosotros y nos dice, ¿puedo continuar la obra contigo? Entonces el hermano dice, amén, va, te voy a transformar. Y nos va transformando de gloria en gloria. Nos va convirtiendo de gloria en gloria. Gracias, hermano. Pero sí, aquí, Juan Pueblo dijera, no, yo no. Entonces el Espíritu dice, bueno, cuando ya quieras, me avisas. Pero ¿qué pasa? Su futuro se va atrasando. ¿Verdad? Ok, porque no quiere dejar el peso de su pasado y el pecado que lo asedia. Entonces usted y yo, hermano, mire, hagamos una cosa, hagamos algo profético, ¿sí? O un acto de fe, pues. Póngase de pie. Y usted va a agarrar todo su peso. Si el enemigo le ha estado queriendo, le ha puesto peso por su pasado, hoy usted lo va a agarrar y le va a decir, bueno, ya hasta aquí. De aquí en adelante yo quiero la obra del Espíritu en mí para darme el futuro que yo merezco. Así que agárrelo, despójese y tírelo. En el nombre de Jesús, Padre, yo me despojo de todo peso y del pecado que nos ha asediado y lo lanzamos fuera de este lugar, Señor. Échalo a la mar en el nombre de Jesús. Y nosotros hoy confiamos en que la obra día con día, Señor, del Espíritu Santo en nosotros nos va a dar el futuro que merecemos, la vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Siéntese. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero que iniciemos y veamos nuevamente o retomemos este tema que es el camino de la conversión en su segunda parte. Ya hablamos con respecto a esto, que nos arrepintamos, que nos convirtamos, porque seguramente usted ya se arrepintió, ¿verdad? La conversión es un cambio de la mente. Si usted no lo ha tenido, hoy es el día en que puede empezar a tener ese cambio de la mente, esa metanoia, ese metanoeo de lo que hemos hablado. Ese es un arrepentimiento que viene a nosotros para que entonces empiece el proceso de conversión. ¿Ok? Proceso de conversión. Para que nuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan del Señor o de la presencia del Señor para nuestras vidas. Amén. Ok, el refrigerio dijimos que era descanso, dijimos que era reposo, dijimos que era refugio espiritual, dijimos que era alivio, recuperar el aliento. Entonces, si usted ha perdido o había perdido su hálito, su deseo de seguir en la obra, no del Señor, para usted servirle solamente, sino que empiece el Señor a hacer su obra en nosotros para después ser vasos útiles, entonces ahora es cuando el Señor quiere que nosotros nos convirtamos. Ok, eso ya lo vimos la vez pasada. Dijimos que vienen kairos de Dios, es decir, los tiempos, las oportunidades, el momento oportuno, el tiempo favorable, el tiempo señalado, la temporada, la estación o la época.
Amén. Dice la Biblia que a todos nos llega un kairos, a todos nos llega, hermano, una oportunidad en esta vida. Amén. Y nuestra oportunidad hoy es de convertirnos, de ser convertidos. Ok, ahí está en inglés para que usted lo pueda leer, si no le atina mucho al español. Luego, Efesios 4:17, lo vimos también. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, por todo esto, por la vanidad de su mente, por el entenebrecimiento del entendimiento, porque por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, entonces ellos llegaron a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad, es decir, a la acción de sus propios sentimientos o voluntad. En pocas palabras, a hacer lo que se les dio la gana, sin consultarle a Dios absolutamente nada, porque Dios estaba fuera de su noticia por completo. Lo pusieron fuera de su vida. Y se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, es decir, toda clase de situaciones terribles, ¿verdad? Y dijimos que ya no andemos, esa palabra andéis es peripateo, incluso le hice la broma de que a veces dan ganas. Comportarse, vivir, conducir la propia vida en la vanidad de la mente. La vanidad es la inutilidad de la mente. Mi esposa en algún momento decía, tiene la vida inútil de Pito Pérez. Así decía. Es que anda, cuando alguien no está haciendo nada, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿qué estás haciendo? Aquí haciendo nada. Y mi esposa dice que es la vida inútil de Pito Pérez, ¿verdad? Es decir, que no sirve para nada, pues. Entonces la mente en la vanidad no sirve para nada. Más que para darle cabida a esos pensamientos con los que el enemigo te carga, o nos quiere cargar, que es el pasado. Porque la gente se queda en un círculo vicioso cuando está en su pasado. Quiere salir y como dijo aquella narración, una niña atrapada por su pasado y grita a la niña, suéltame pasado. Y es que hay cristianos así, que todo el tiempo están, suéltame pasado. Y el pasado está, pero si ya te solté, no, pero aquí, conmigo. No dejan ir su pasado. Gracias a Dios usted y yo ya no. Amén. Entonces, salimos de ese círculo vicioso y entramos al círculo virtuoso de Dios, donde vamos transformándonos o siendo transformados de gloria en gloria por las victorias que nosotros tenemos. Amén. Ok, entonces, no por la cantidad de hijas llamadas Victoria, ¿verdad? Sino por las victorias en Cristo. Entonces, hermano, de ello, la vanidad es la inutilidad. Figurativamente, lo fugaz. Lo que se va así, ¿qué pasa? No sé cómo se dice fugaz en inglés. Algo que pasa rápido. Un flash, ¿verdad? Como flashing. Sí, exactamente. Se va. Eso es fugaz. Moralmente, una depravación, la vanidad, la vacillez en cuanto a resultados. La vacillez de resultados, hermano, es que mi familia, tengo 15 años de ser cristiano y seguimos igual. Entonces eso es una vacillez de resultados. Decía mi papá, no pasa de sopilote a gavilán. No hay una evolución. ¿Por qué no evolucionamos, según lo que le acabo de decir? Porque el pasado lo tenemos aquí, mire, encima, pero no somos capaces de decirle, bueno, ya, en el nombre de Jesús, ya quedaste afuera.
O como dijo alguien, afuera. Pero como se diga, se queda afuera. La cosa es que nosotros, hermano, si caminamos viendo hacia el futuro, porque Cristo es nuestro futuro, entonces vamos a alcanzar lo que Él dijo. Yo soy el camino, que en el final, en su futuro, ahí está la vida eterna. Que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo accione en nosotros, nos convierta. Amén. Ok, entonces sigamos pues. ¿Cómo va a llegar eso? ¿O en dónde se trabaja? En el entendimiento. Porque dice que ellos estaban entenebrecidos en su entendimiento. ¿Qué es entenebrecido en su entendimiento? Oscuridad. Oscuridad es igual a ignorancia. Pero la ignorancia, mire, no hay, dicen por ahí que no hay, sí, lo dicen de esa manera, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Pero también lo dicen que no hay peor alumno que el que no quiere aprender. Entonces, la ignorancia más grande es aquella que se quiere tener. Que la gente ha decidido quedarse con ella. Entonces, si Dios nos está hablando a nosotros, y sabe cómo se denota, cómo se evidencia que uno quiere la ignorancia, cuando a través del conocimiento que se nos da, nosotros no queremos entenderlo y llevarlo a la práctica. Y por eso se sigue en lo mismo. Así que usted y yo, cuando aprendamos, porque esto es un aprendizaje continuo, cuando nosotros aprendamos, hermano, no seamos lentos. Le voy a decir cómo se los dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, hermano. Pero yo así se lo voy a minimizar. No seamos lentos. No pretendamos, no nos hagamos los locos cuando el Señor nos habla. Hagamos las cosas y vamos a ver los resultados, ya no vanos, sino los resultados de vida para nosotros. Eso es cambiar, eso es estar evidenciando un cambio en nuestra vida. Pero sigamos porque el entendimiento de la dianoia en este pasaje es que es el pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición, por implicación, su ejercicio. Entendimiento, mente, pensamiento, mente, actitud, intención, propósito. Mire todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos alumbre en el entendimiento, que salgamos de estar entenebrecidos en el entendimiento, para que nuestras actitudes sean diferentes. Ok, entonces, digamos, porque si no, es como volver a lo anterior. Solo quería hacer un resumen. Entonces, mire cómo le dice el apóstol Pablo a estos Gálatas, hermano. En nuestras versiones 60 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Pero mire cómo lo dice la Kadosh. ¿Qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mesías o el Mashiach fue entregado, Jesucristo fue entregado a muerte como un criminal. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado, oiga esto, y por eso quiero hacerle énfasis, por como lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a ver, mire, vamos a hacer una cosa para que no se nos olvide. Déjeme nada más. Me voy a salir un momentito de acá y lo voy a
y lo voy a añadir aquí. Oh, déjeme ver, sí, aquí lo voy a añadir. Solo para que nos quede constancia, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a añadir una nueva diapositiva aquí, rapidito. Solo para que usted y yo, hermano, no nos perdamos de esto. Vamos a ver. Perdone que me tome este tiempo, pero es que es necesario para mí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que salgamos de la ignorancia, que nosotros no ignoremos estas cosas tan extraordinarias, que sepamos, al igual que ellos, lo que la gloria del Señor hizo en sus vidas. Ok, aquí se lo voy a poner. Ya sin colores y sin nada, pero después lo arreglo. Solo quiero que usted lo tenga en mente. Ok, vamos a ver. Muy bien. Volvamos. Mire, ahí está. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Yo no sé cómo, mire, usted y yo ahorita tenemos la ventaja de que tenemos videos y un montón de cosas, ¿verdad? Usted va a ver aquella película de la Pasión de Cristo y usted se puede dar puede imaginar lo que el Señor sufrió. Cómo fue la vejación de Cristo. Cómo lo vituperaron, cómo lo maldijeron, todo lo terrible que le hicieron. Y todavía eso se queda corto, pero bueno, por lo menos ya tiene usted cómo. Pero mire, había sido tal la explicación del apóstol Pablo para que salieran de esa ignorancia que él dijo, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Es decir, se los explicó de tal forma, hermano, que no había manera de poder decir no, sino que lo imaginaron. Yo no sé si se lo dibujó, no sé qué hizo, pero ellos ya lo habían entendido. Eso significa que el trabajo del Espíritu Santo en ellos, a través del apóstol Pablo, por la enseñanza, ya los había a ellos convertido de su pensamiento. Amén. Ahora, el problema fue el siguiente. Vamos a ver si aquí. Mire, Gálatas 3:2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa fue la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la pregunta entonces, ¿cómo lo distinguimos? Lo distinguimos cuando no hay un cambio. Porque recuérdese usted que dice la palabra que aquellos que escucharon no entraron a su reposo. Porque el lugar del reposo, hermano, cuando vemos nosotros esto que dice aquí, el año del reposo, no es solamente una proclamación así o un eslogan para nosotros que como que nos identificara. No. Es una palabra profética que nos está diciendo que en el reposo de Dios ahí hay cambios. Ahí vamos a lograr entender nuestra verdadera vida, la vida en abundancia o la vida abundante de Dios para nosotros que nos conduce hacia la vida eterna. Porque déjeme decirle que el Señor nos dio de las dos vidas. Vida abundantemente o abundada en todo y la vida eterna
Es decir, nuestra vida abundada va a continuar con nosotros en la vida eterna, porque dice la Biblia al final del Salmo 23 que el bien y la misericordia del Señor nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros esto? Entendemos que aquellos, dice la palabra, que no entraron al reposo por cuanto no le pusieron fe a lo que oyeron. ¿Se recuerda de lo que hablamos el viernes? De entre la vida y la muerte. Dice la Biblia que aquel testamento, aquella proposición de Dios a través de Moisés, que era ¿cómo se dice? Tal vez si alguien me lo puede buscar, por favor, para tenerlo con las palabras correctas, pero dice que ese no era testimonio, sino que era ese pacto, o ese testamento, ese pacto de muerte, fue glorioso. No dice pacto, dice otra palabra, dice que fue glorioso. Eso lo puede encontrar en la prédica de si lo apuntó. No recuerdo dónde está, y si no, yo aquí lo tengo. A ver. Para decírselo, porque, ¿qué dice? Ok, sí, habla del nuevo pacto, pero dice, vamos a ver, dice, déjeme ver. El ministerio de muerte, 2 Corintios 3:7, donde dice, si aquel ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras fue tan glorioso, oiga, que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor, aunque pasajero, de su rostro, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. 2 Corintios 2, 7 y 8. Cuánto más glorioso, 3, 7 y 8. Cuánto más glorioso será entonces, hermano, el ministerio del Espíritu. Y por eso es que a veces no logramos entender, hermano, el hecho de que si la Biblia dice que nosotros vamos a vivir una vida extraordinaria, abundante, llena de bendiciones, ¿por qué no la estamos viviendo? Bueno, tal vez no es el caso de todos. Pero el que no la está viviendo, ¿por qué no la está viviendo? Porque dice que estos, hermano, aquí mire, es lo único que quiero averiguar de vosotros. Es lo mismo que yo le pregunto hoy a usted, y a mí mismo me lo pregunté. Es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Es decir, por lo que está escrito. ¿O es acaso, o por el oír con la fe? Que es el hecho de ver por el Espíritu lo que está debajo de lo que está escrito. Que era lo que hablábamos, que es lo que vivifica, porque la letra sola mata. El conocimiento envanece. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu, la acción del Espíritu Santo en nosotros, nos vivifica. Y eso nos da entendimiento. Y el entendimiento ya no envanece, sino que el entendimiento nos lleva a nosotros a conocer el verdadero amor de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hermano, dice Gálatas 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Mire lo que dice el 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros. ¿Cuál es uno de los milagros más grandes? Cuando analizamos esto. Uno de los milagros más grandes es la salvación en nuestra vida.
Uno de los milagros más grandes es que usted y yo hayamos oído, hermano, y se nos haya alumbrado el foco espiritual y hayamos dicho, yo recibo a Cristo en mi corazón. Eso es uno de los milagros más grandes que existen en nuestra vida. Si usted no lo tiene todavía, hoy le puede pasar ese milagro en su corazón y en su vida. Hoy es el día que el Señor quiere alumbrarle su corazón y que salga de la ignorancia. Y la obra del Espíritu se empiece a dar para sacarnos de las tinieblas hacia su luz admirable. Por eso pregunta el apóstol Pablo, solo quiero preguntarle, solo quiero averiguar nada más. Solo eso quiero, solo quiero saber si recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Porque aquellos que no recibieron por las palabras, la ley de Dios, con un oído de fe, dieron un mal informe y por eso no entraron a la tierra prometida. Y al no entrar a la tierra prometida, se quedaron del otro lado del Jordán, y dice la Biblia que ahí se volvieron ganaderos, y ahí siguieron a los dioses del otro lado del Jordán. Es decir, no hubo un cambio en ellos. Porque se quedaron con los frutos de la carne, o las obras de la carne, que es lo que representa el que se hicieron ganaderos. Eso tenían nada más. Ellos no cultivaban frutos. Ellos se dedicaron a la ganadería porque les gustó la carne y se desviaron en su corazón porque no oyeron con fe. Pero si el Señor nos trae a nosotros y nos está hablando, pongámosle fe a esto. Que hay un cambio de parte del Señor en nuestra vida. Si nosotros oímos con fe la palabra, entonces va a producirse ese cambio por parte del Espíritu. Pero tiene que haber una voluntad rendida de parte nuestra para poder alcanzar eso. Era lo que le decía, el Espíritu no lo va a agarrar y le va a hacer la llave del diácono para llevarlo a usted al cambio. El Espíritu le va a hablar continuamente y le va a estar diciendo a usted, rinde tu voluntad, rinde tu corazón, ya no hagas eso, no vayas a pecar más. Por eso el Señor Jesús, hermano, cuando hablaba, por ejemplo, con aquella mujer que la acusaron y dijo, bueno, pues el que esté libre de este tipo de pecado, por cuanto alguno de ustedes, se lo estoy parafraseando, si alguno de ustedes no es de esta tierra, entonces empiecen a tirar pues la primera piedra. Y todos se dieron cuenta, somos sexuados, podemos ser tentados en eso y podemos caer. Así que, bye. Se fueron. Y el Señor le dijo, ¿hay alguno de los que te acusa estaba por aquí? No, le dijo la mujer. Bueno, le dijo el Señor, pues yo tampoco te acuso. Pero eso sí, vete y no peques más. Vete y no peques más. Hubo una advertencia, vete y no peques más. Cuando usted sale de este lugar, la advertencia es, vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Porque si no, entonces no hay un cambio. Y si no, entonces tu pasado nunca te va a dejar. Y tu futuro nunca va a llegar. O va a llegar a destiempo. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué necesitamos? Un cambio. Ser convertidos. Que nos conviertan. Eso es lo que nosotros necesitamos. De tener esta imagen, que algunos las tenemos más bonitas y otros menos bonitas, en la imagen de Cristo. Para todos llegar a ser contemplados por el Padre como hijos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ah, el oír con fe. El oír con fe. Porque oír con fe entonces es creer a la palabra, creerle al autor de la palabra y creerle a las obras del Espíritu de la palabra. Para que se alcance lo que en la palabra está para nuestras vidas. Sigamos.
Romanos 3:19 lo dice de esta manera. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sola, en sí misma. Para responsabilizarnos. Porque el día que el Señor se aparezca, cuando sea el tiempo del juicio final, es decir, el gran trono blanco, donde nosotros ya no pasamos. Porque nosotros estamos oyendo con fe. Nosotros estamos oyendo al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Entonces vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. No en el del Padre, pero el Padre sí dictaminó o permitió que se dictaminara la ley y Él dio su visto bueno. Entonces Él conforme a qué va a juzgar? Conforme a la ley. Pero la ley entonces es la que va a responsabilizar a aquel que la tuvo en sus manos. Y sabe usted que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. El menos leído en todo el mundo también. Pero ahí está, el Señor va a decir, yo permití que aquel señor Gutenberg empezara la imprenta y de ahí en adelante, hasta donde están ahorita, hermano, hay una cantidad extraordinaria de versiones de la Biblia que son gratuitas para bajarlas en nuestro teléfono o en los aparatos esos. Entonces nadie va a poder decir, no, es que lo que pasa es de que pues fuimos ignorantes. No les va a decir el Señor, si ahí dejé todos los medios, ahí está escrita la palabra, ahí está escrita la ley, por eso los hago responsables. Y por eso el Señor Jesús dijo, yo no los voy a juzgar, los va a juzgar, yo no los voy a acusar, dijo el Señor, a aquellos hombres, ¿se recuerda? Que lo veíamos el viernes. Los va a acusar Moisés, porque Moisés les dejó la ley a ustedes. Entonces los hizo responsables de la misma. Pero la ley, sin el oír con fe, esa ley no cambia a nadie, no transforma a nadie. Ahí lo dice, ¿va? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos hace conocer el pecado, pero el Espíritu nos hace entender el peligro del pecado y nos da la solución para no pecar. Porque el apóstol Pablo lo explica más adelante y dice, yo no hubiera sabido qué es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Así que usted y yo, hermano, no sabríamos si no es a través de la ley qué es el pecado. Pero el Espíritu, cuando oímos por fe y somos convertidos a la imagen de Cristo, entonces es cuando nosotros entendemos que el pecado es peligroso, que el pecado, hermano, nos da muerte, nos lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces es cuando viene la obra del Espíritu que nos enseña a nosotros y nos dice, ok, ustedes, si están haciendo esto, si están pecando, si no se convierten a la manera, a la figura, a la imagen de Cristo, porque Él tuvo cuerpo como nosotros. Lo leyó hace un momento la hermana Xiomara, ¿se recuerda? Él tomó cuerpo como el nuestro, pero tuvo una imagen delante del Padre, una imagen sin pecado. ¿A causa de qué? De ser hijo de Dios, dirá alguien. Por eso es que nosotros pecamos, porque no somos hijos de Dios como Él lo fue 100%. Claro que lo es. Pero ¿sabe qué? Cuando fue probado aquí, no fue probado como hijo de Dios, fue probado como hombre, como Jesús. Y por eso es que Él dijo, yo he rogado para que el Espíritu venga de parte del Padre, y Él dijo que estaba bien, para que les enseñe las cosas que o les recuerde las cosas que yo les he enseñado, y que les enseñe toda la verdad. A usted y a mí nos dejaron, mire cómo se dice, la papa pelada. A usted y a mí nos dejaron las cosas más tranquilas, más sencillas.
si tan solo dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca y oímos con fe y no solamente por las obras de la ley. Porque, ¿de qué sirve saber que algo es pecado? ¿De qué sirve saber que algo es pecado? Solamente saberlo. De nada, si no hay solución. Eso es algo así como que alguien va y una X persona llega y le dice, mire, usted tiene una enfermedad terminal en su vida. Llámese como se llame. Entonces, viene y sale de ahí y se va. ¿De qué le sirvió saberlo? De nada. Pues si usted ya se sentía enfermo, usted ya sabía que algo estaba mal en su vida. Pero si el doctor viene, se siente y le dice, mire, fíjese que usted tiene una enfermedad terminal y esto lo puede llevar a la muerte, pero hay tratamientos de esta y esta y esta forma y lo podemos empezar a hacer desde ahora. Y usted más o menos en unos 6 meses, 1 año, 2 años, usted ya va a estar mejor si lleva el tratamiento al pie de la letra. Eso sí le sirve, ¿verdad? Porque usted va a salir con una esperanza de vivir. Y eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Cuando oímos con fe, entonces decimos, sí, eso es pecado. Porque eso es fácil saberlo. Pero la pregunta es, ¿y cómo le hacemos para dejarlo y para enmendar esa situación? O para dejar de pecar. Entonces el Espíritu nos habla y nos empieza a decir, mira, la ley dice y pero la interpretación para poder solventar este pecado en el que cometiste, es esto. Y nos enseña. Lo voy a poner con este ejemplo. ¿Acaso no es con la misma ley que se defiende a un malhechor? Con la misma ley que se le acusa, con la misma ley se le defiende. Bueno, a un malhechor en el sentido de que lo están acusando de algo malo, pues. ¿Con qué se defiende? ¿Con otra ley? Con la misma. El Espíritu Santo con la misma ley. Por eso el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque con la misma ley, Él pudo decirle a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y le dijo al sepulcro, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí me doy a entender? ¿Seguro que sí? Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Conversión. Convertirnos. Ya ahora ya no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. De tal manera que entonces, porque dice Santiago es el que lo dice, ¿verdad? Dice que aquel que oye y se da la vuelta y no hace, es como aquel que se vio en el espejo, se da la vuelta y ya no se acuerda cómo es. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted se podría describir a sí mismo a alguien que va a hacer un retrato? Usted se vio en el espejo hoy, en la mañana. ¿Usted se podría describir a sí mismo? Porque el que no se puede describir a sí mismo, así es exactamente el que solo oye y se va y no hace nada. Hermano, yo quiero cambiar. Sí, escuchó la palabra. Sí, por supuesto, pero allá afuera se le olvidó. La palabra le dijo que no había que chismear y lo primero que hizo fue que se juntó con la fulana. Vamos a echarnos un cafecito, venite, mira, vamos a ir a hablar del pastor. O del hermano o de la hermana. Ese no se puede describir. Y la Biblia dice, se recuerda el pasaje que leímos, que dice que hoy vemos como por un espejo la gloria que nos está cambiando. Así que usted y yo tenemos que dejar que el Espíritu nos convierta. Que nos convierta. Dicen por ahí, le entra por este oído y le sale por este otro. A muchos, a usted no.
Por eso es necesario que nosotros... La conversión es evidencia. La conversión se evidencia. Usted no me puede venir a decir a mí, hermano, yo tengo 20 años y tiene unas patas de tiranosaurio aquí, porque no se lo voy a creer. Porque hay cosas que se evidencian y la conversión en Cristo es evidente. ¿Por qué cree usted que la gente admiraba a Jesús y decían, tú hablas como quien tiene autoridad? Porque había evidencia de lo que en él estaba. ¿Cuántos de allá afuera pueden decir de ti, tú eres un hijo de Dios o tú eres una hija de Dios? Por lo que evidencias, por tu conversión, por la obra del Espíritu que diariamente permitimos que Él haga en nuestras vidas. Otra vez no pude terminar, pero yo lo quiero dejar ahí. El Espíritu de Dios desea que nosotros empecemos a oír con fe, para no ser fascinados, para no ser hechizados, para que no seamos tan fáciles, hermano, de que allá afuera nos hablan y nos digan, ay, es que fíjese que en aquella iglesia hacen mejor las cosas, en aquella iglesia hacen tal cosa, en aquella otra iglesia hacen tal otra. ¿Y usted por qué está ahí en esa iglesia? Deje que el Señor lo convierta. Porque hay gente que anda cambiando de iglesia en iglesia porque lo que no quiere es convertirse. No quiere que el Espíritu lo convierta en uno nuevo, en uno diferente. No entienden por ejemplo, aquel pasaje que dice cuando la ira del rey se levante contra ti, no te muevas de tu lugar. No les gusta aprender las cosas del Espíritu. Y no lo digo por mal. Y no lo digo porque me hayan chismeado de algo. Porque no me dedico a eso, gracias a Dios. Sino que creo que nosotros debemos de evidenciar un cambio verdadero en nuestra vida. Si hay cosas que a usted le golpean por la palabra en la exposición de la misma, yo en lo personal quisiera no hacerlo, pero es necesario que la palabra nos golpee como un martillo hasta deshacer el corazón de piedra que no nos ha permitido en muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida. En muchas sí, gracias a Dios, pero en muchas otras todavía está esa dureza en nosotros, pero que la palabra sigue martillando hasta que nos la transforme en un corazón de carne, como dijo David también. Así que póngase de pie en esta mañana. Y yo quiero invitarle en esta hora. Y usted dirá, ¿por qué siempre quiere que pasemos allá al frente? Porque cuando nosotros venimos y doblegamos nuestra vida delante del Señor y en obediencia hacemos las cosas, ahí es donde viene el que nosotros evidenciamos que creemos a la palabra y que creemos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Así que yo le invito, este lugar siempre estará abierto, para que nosotros podamos venir y rendirnos ante la palabra, ante el Espíritu de la palabra, ante el Dios que inspiró la palabra, para poder ser cambiados, transformados en nuevas criaturas. Y que lo que hoy vemos como por un espejo, la gloria de Dios que nos transforma día con día, un día ya no sea solamente como por un espejo, sino que lo miremos cara a cara a Él en su gloria total. Así que hoy quiero hacerle la invitación y decirle, este lugar está abierto, este lugar que le llamamos plataforma, púlpito, la parte de enfrente, hagamos hoy de ello un altar.
y digámosle: Señor, yo quiero oír la palabra con fe. Yo quiero que esa palabra cambie mi corazón, cambie mis actitudes, cambie mi manera de ser, de pensar, de actuar. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo. Que ya no solamente sean el oírla por la ley, por sus obras, no, sino que sea en nosotros, hermano, un oír con fe, un oír con fe y un oír por fe y para fe en el Espíritu de Dios. Es necesario que nosotros, hermano, busquemos el oír con fe. Usted que está ahí en su lugar, si está quizá pensando: voy o no voy, ¿qué hago? No se preocupe. No es una obligación. No me va a hacer más feliz ni menos feliz. No me va a hacer tampoco un favor. Le pido nada más que ahí donde usted está, si usted ha estado oyendo la palabra con fe, gloria a Dios, qué lindo. Ayúdeme a orar por sus hermanos que están en este lugar y mis hermanos. Si usted está en esa indecisión de querer venir, pero le da quizá un poquito de vergüenza,